Hola a todos, Dios me los bendiga. Franklin aquí otra vez con ustedes y hoy día, lunes 15 de marzo, estamos continuando con nuestro devocional diario. Como bien saben, tomamos un descanso la semana pasada por varias razones, pero ya estamos aquí otra vez resumiendo esta preciosa lectura de lo que es la palabra de Dios. Y a estas alturas ya estamos en el libro de Juan. Hoy día estamos leyendo el libro de Juan capítulo 6. Entonces, como siempre, ahí donde estás, voy a invitarte a que inclines tu rostro y vamos a orar. Siempre vamos a orar porque siempre queremos que sea el Espíritu Santo el que viene y nos lee y nos ministra su preciosa palabra. Ahí donde estás, ora conmigo. Amado Padre, gracias te doy por tu preciosa, hermosa palabra, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que tú crezcas y yo mengüe. Y que cada palabra que salga de mi boca es palabra que viene directamente desde tu corazón. Y que traigas una palabra oportuna y a su tiempo para cada corazón precioso que está escuchando este devocional. Ahí donde está. Te lo pido y lo recibo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, como les dije, estamos en el libro de Juan. Entonces, este es un capítulo un poco largo. Entonces, vamos a empezar inmediatamente. Juan capítulo 6, versículo 1 dice, por cierto, como estamos continuando con la versión nueva traducción viviente. Si tienes la Reina Valera 60, no te preocupes, sigue conmigo y sígueme conmigo en tu palabra, en tu Biblia. Leamos. Versículo 1 dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar un pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Versículo 7. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Solo contando a los hombres eran 5,000, sin contar las mujeres, las esposas y los hijos. Versículo 11. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Voy a parar ahí. Voy a repasar unos cuantos versículos aquí, porque este pasaje está cargado de muchos principios bíblicos y de muchas enseñanzas para nosotros hoy en día. Primero dice, versículo 2 dice, una gran multitud lo seguía. Luego el versículo 5 dice, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Ya habían pasado al otro lado. La gran multitud que lo seguía era en un lado. Cuando ya cruzaron al otro lado, venía otra multitud. Es decir, la gente ya conocía de Jesús. Es decir, ya habían escuchado de Jesús. Estaban escuchando de Jesús. Entonces se acercaban a verlo, a oír de él. Y la primera multitud lo seguía por una razón. Dice, lo seguía a todas las partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Puede que solamente lo seguían porque querían ver, estaban siguiendo manifestaciones, estaban siguiendo poderes, milagros, prodigios. Y bueno, no hay nada mal con eso, pero estaban siguiendo el poder de Dios, pero posiblemente no a Jesús y sus enseñanzas. El versículo 5 dice, enseguida Jesús vio a una gran multitud que venía a su encuentro. Esta es ya otra multitud. Y solo les digo esto para que tengamos un contexto de lo que estamos viendo aquí. Otra multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó Jesús, ¿dónde podemos comprar un pan para alimentar a toda esta gente? Ahora te hago una pregunta. Tú ves esto, Jesús a menudo hace preguntas a sus discípulos, a sus apóstoles. A nosotros, a menudo, como creyentes, Jesús nos hace preguntas por medio del Espíritu Santo. Lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida es que cuando Dios me hace una pregunta, Él no necesariamente está buscando información. No me está preguntando porque no sabe. Me está preguntando porque está por mostrarme algo. Está por revelarme algo. Entonces, como quien dice, me está posicionando, está preparando mi corazón para mostrarme algo
¿Qué quiere decirme? Es por eso que a menudo nos hace a nosotros preguntas, no porque está buscando información, porque está por darnos revelación. Vean lo que dice otra vez, el versículo 6. Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Déjate digo algo, mi amado hermano y hermana. Este Jesús que está poniendo a prueba a Felipe es el mismo Jesús de hoy, de ayer y para siempre. Es el mismo Jesús que nosotros tenemos que mora en nosotros. ¿Crees tú que Jesús no te ha puesto a ti en prueba? ¿No me ha puesto a mí en prueba? Por supuesto que sí. A menudo Jesús nos va a dar instrucciones que nosotros hagamos y nosotros vamos a tener que confiar de Él. Porque a menudo nosotros como creyentes, si nos descuidamos, podemos contestar como Felipe. ¿Cómo contestó Felipe? Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. ¿Qué te ha pedido Jesús? ¿Te ha pedido Jesús algo donde tú te encuentras incapacitado? ¿Te encuentras que tú no tienes la capacidad o las habilidades o la preparación, como quien dice? ¿Qué te ha pedido Jesús? A todos nosotros, las cosas que Jesús nos pide no son cosas que nosotros podemos hacer por nuestra propia cuenta. Ninguna preparación académica, ninguna preparación espiritual. Todo lo que Él nos pide, necesitamos de Él para que se pueda hacer. Entonces, cuando Él viene y nos hace una pregunta, nos está poniendo a prueba. ¿En qué te vas a enfocar? ¿En lo que no tienes o en lo que tienes? Si nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos, vamos a estar severamente limitando a Dios. Si Dios me pide a mí que levante una obra, me pide a mí que haga esto, que haga aquello, y yo me pongo a enfocar en lo que no tengo, en lo que no soy, en lo que no he sido, en la experiencia que no tengo, entonces estoy limitando a Dios. Estoy limitando que el poder de Dios se manifieste en mí y por medio de mí. Dios no se puede mover en mi vida porque yo no estoy tomando ese paso de fe. Cuando Jesús nos pide algo, cuando Dios nos pide algo, no van a ser cosas que, claro que lo puedo hacer fácil. No, para nada, mi amado hermano y hermana. Cuando Dios nos pide algo, va a ser algo donde vamos a necesitar que Él nos ayude. Vamos a tener que aferrarnos y tomar ese paso de fe. Señor, tú me estás pidiendo esto, yo en mí no está para hacerlo, pero en ti sí está. Y tú estás en mí, por lo tanto, está en mí. No por mi propia cuenta, sino porque Jesús está en mí. Y porque tengo el precioso Espíritu Santo, el que me enseñará todas las cosas que han de venir y nos traerá a memoria todas aquellas cosas que Jesús mismo nos ha enseñado. Entonces, cuando Jesús nos pone la prueba, quiere ver si vamos a tomar ese paso de fe. Y si tomamos el paso de fe, entonces esa fe permite que la gracia de Dios, el poder de Dios, se manifieste en nuestras vidas. Nosotros hacemos lo que Él nos pide, es decir, lo natural, Él hace lo sobrenatural. Bueno, versículo 8. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? A veces cuando Dios nos pide algo, pensamos en lo que tenemos y pensamos, pero esto no alcanza para la obra que Él nos ha llamado a levantar. Esto no alcanza para la visión que Él nos ha dado. Él no alcanza para cualquier cosa. Sea lo que sea que Dios te ha pedido a ti, si nosotros nos fijamos en lo que tenemos, estamos caminando por vista y no por fe. Caminamos por fe y no por vista. Caminamos en lo que tenemos, no en lo que no tenemos. Otra vez, este principio se repite aquí en todo este pasaje. Luego Jesús versículo 10. Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. ¿Qué está haciendo Jesús? Él está preparándose para recibir contestación de su oración. Él dice, Él sabe lo que va a hacer. Versículo 7 dice que Jesús, versículo 6 dice, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que Él iba a hacer, lo que iba a pedir. Entonces Él estaba preparándose para recibir la contestación a su oración. Empezó a sentarlos a todos en grupos, básicamente. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le estamos pidiendo algo, tenemos alguna petición o algunas peticiones, ¿estamos preparándonos para recibir de Él? ¿O venimos, alzamos las manos, clamamos, lloramos y luego nos vamos a dormir?
o nos preparamos. Ahora, a menudo hay cosas que no hay cosas en particular que tenemos que hacer. Pero aun cuando la palabra de Dios nos dice estar quieto, que yo soy Dios, aun cuando dice bisteo, estar quieto, esa palabra es una palabra activa. No dice estar quieto, no dice que tú ora y olvídate de eso, ya me encargo yo. No, estar quieto lo que significa es estar a la expectativa. Es una espera expectante. Estamos esperando con fe que lo que Dios dijo, que lo que le pedimos nosotros a Dios se va a cumplir. Él me dijo, Frank, ¿está quieto? Estoy quieto en fe. Es una quietud activa, una quietud con expectativa. Estoy expectante de que Dios va a actuar conforme a lo que yo le he pedido porque Él me lo ha prometido. Entonces, aun cuando dice está quieto, es una espera activa. Aquí en este caso dice que Jesús digan a todos que se sienten. Jesús sabía lo que iba a hacer, por lo tanto empezó a prepararse para recibir lo que habría de pedir. Espero que es un principio muy potente que el Señor a mí me ha mostrado una y otra vez. Entonces es algo que a nosotros a veces el Señor nos tiene que traer a memoria. No solamente se trata de pedir, pedimos y ahora, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Cuál parte me toca a mí? ¿Qué quieres que yo haga para prepararme para recibir todo esto? Y créeme, cuando tú presentas tu corazón en oración al Señor, Él te va a responder. Él tendrá una respuesta para ti. Continuemos. Versículo 11 otra vez. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Cuando Jesús nos pide algo y tenemos muy poco, ¿acaso lo menospreciamos o lo bendecimos? Si a mí Dios me pide que haga una tremenda obra y yo tengo muy poco conocimiento, lo poco que tengo, se lo presento al Señor. Señor, bendigo esto que tú me has dado, que por medio de esto poco que yo tengo, tú harás más que suficiente. Jesús exactamente está haciendo aquí. Aunque aquí está hablando de alimento, con permiso, aunque está hablando aquí de alimento físico, eso también aplica en alimento espiritual. Cuando Jesús nos pide hacer cosas en nuestras vidas, tomemos lo que tenemos, sea poco, sea mediano, sea mucho, tomemos lo que tenemos, se lo presentamos a Dios, damos gracias y luego lo aplicamos conforme Él nos ha pedido. Versículo siguiendo en el 11. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. No cuánto se llenaron, no cuánto se llenaron, cuánto quisieron. A lo mejor habían unos que ya estaban llenos y aún quería más. un poco, no sé si la palabra lángaro es una palabra fuerte, un poco quieren comer mucho, pero el punto es que comieron hasta donde quisieron. Versículo 12. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La cantidad restante era mayor de la cantidad que se entregó. Imagínense. Cuando a veces me ha tocado compartir, cuando a veces comparto acerca del diezmo y la ofrenda, aquí también aplica a mi amada familia. Cuando de repente presentamos el diezmo o la ofrenda, lo poco que nosotros tenemos, lo bendecimos al presentárselo a Dios. Y damos gracias por lo poco que tenemos, sabiendo que Él lo va a hacer más que suficiente. Es como trabaja. Este es un principio tan profundo y tan potente en la palabra. Y cuando nosotros actuamos conforme a la fe, cuando creemos lo que dice la palabra, amada familia, Dios actúa. Porque nuestra fe desata el poder de Dios en nuestras vidas. Bueno, no quiero desviarme mucho, pero versículo 14. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Ellos estaban viendo todo tipo de señales y prodigios y milagros, y aquí de repente cambian dicen: ok, ese es el profeta. Olvídate que los ojos veían, los cojos caminaban. Olvídate de todo eso. No, hombre, nos dio un montón de pan y peces, todos comimos. Este es el profeta que había de llegar. Versículo 15. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. La gente a veces lo que pasa que se emocionan, ven: este es el Mesías, este es el ungido, el venidero, el Mesías prometido, el que habría de venir. La gente se emociona, luego te quieren tomar y a la fuerza.
por su propia voluntad ponerte en tu lugar, como quien dice, ponerte en un lugar, en un puesto de posición, de liderazgo. Pero Jesús fue muy sabio, dijo, no, yo voy a llegar a ese punto cuando mi Padre me lleve a ese punto, no cuando la gente me quiera llevar. La gente puede que tenían buenas intenciones, no son malas intenciones, son buenas intenciones, pero aún así las buenas intenciones pueden ser una trampa, pueden ser un desvío en la palabra, en tu camino, en la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. Tenemos que ser sabios y conocer no solamente la voluntad de Dios en nuestras vidas, el tiempo de Dios en nuestras vidas, en los tiempos que Él ha designado para cada parte, para cada temporada de nuestras vidas. Bueno, versículo 16. Al atardecer, los discípulos bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero Él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Esta frase, no tengas miedo, es una frase que aparece repetidas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús a veces se nos presenta de una forma tan tangible, que lo puedes palpar, a menudo sentimos un temor. En nuestra naturaleza podemos sentir un temor, pero Jesús siempre constantemente nos dice, no tengas miedo. Cuando de repente estamos enfrentando alguna situación en nuestras vidas, de alguna enfermedad, alguna muerte, alguna situación financiera, cualquier cosa que sea, sentimos temor. Y esta palabra es para nosotros, no tengas miedo, yo estoy aquí y yo te voy a ayudar. En vez de asustarte y llorar, aférrate a mí. Él está aquí, Jesús, para ayudarnos, no tengamos miedo. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron al lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y es lo que pasa a menudo. A veces la gente que busca la bendición de Dios, pero no busca la presencia de Dios. Quiere de Dios, mas no quiere a Dios. Son dos cosas muy distintas. Buscar la bendición de Dios y buscar la presencia de Dios. Buscar lo que Dios tiene para ti y no lo que Dios es para ti. Son dos cosas muy distintas. Entonces hay personas que tenemos que tener cuidado a que nosotros no caigamos en esa trampa. Esta gente lo estaba siguiendo porque Jesús les dio bendición, les dio de comer. Lo estaban siguiendo por alguna necesidad. Pero ¿sabes tú que cuando la palabra nos dice que busquemos de Dios, Él dice primero, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán dadas por añadidura? Entonces, tenemos que tener cuidado de no seguir a Jesús solamente porque tenemos alguna necesidad. Sigamos a Jesús porque lo amamos y por quien Él es y por lo que Él puede hacer en nosotros y por medio de nosotros. Ahora bien, deja claro algo. Yo no estoy diciendo que si tengo necesidad no te acerques a Jesús. Por supuesto que no. Él quiere que nos acerquemos a Él. Pero busquemos a Jesús en las buenas y en las malas. No solamente en las malas. Es decir, no podemos usar la oración o a Jesús como un recurso, como un último recurso o como un recurso de emergencia. Jesús, mientras mi vida está bien, todo me va bien con mis finanzas, con mi familia, con mi matrimonio, tú quédate allá de lejos, no te necesito. Pero si necesito algo, vente para acá rápido, como si fuese un bombero. No, a Jesús no hay que usarlo como un recurso de emergencia. Hay que amarlo y desear su presencia, desear morar en su presencia, en el abrigo del Altísimo. Una cosa es morar en el abrigo del Altísimo, otra cosa es visitar el abrigo del Altísimo. Los que buscan a Jesús en momentos de emergencia solo visitan el abrigo del Altísimo, no moran en el abrigo del Altísimo. Bueno,
Versículo 27. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. O sea, que crean en mí, está diciendo Jesús. Que crean en quien Él ha enviado. Es la única obra que Dios quiere que hagan. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Acaban de ver ellos mismos. Estaban siguiendo a Jesús por la alimentación milagrosa. Estaban viendo otros milagros y ven aquí lo que están pidiendo. Jesús ya les mostró milagro tras milagro. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Dios ha hecho un milagro en tu vida o muchos milagros en tu vida? Y quizás fue hace un tiempo y de repente enfrentamos situaciones en nuestras vidas y estamos un poco asustados, estamos flaqueando en la fe, a pesar de que Jesús ya su poder y el milagro en nuestras vidas ya se ha manifestado más que una vez. Pero de repente nos encontramos como esta gente, enfrentamos otra situación y otra vez ahí vamos flaqueando por el temor. Aunque Jesús ya se manifestó, Él ya ha hecho milagros en nuestras vidas, señales en nuestras vidas, de repente otra vez empezamos a flaquear. Aunque ya tenemos evidencia de que Jesús es fiel. O sea, nos gusta leer esto y vemos la ridiculez, pero si examinamos nuestra vida, yo creo que en alguna forma u otra, todos nosotros, empezando conmigo, nos podemos relacionar con esta gente. Bueno, después de todo, Jesús responde, 31. Después de todo, es la misma multitud. Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, Jesús. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿Quién desciende del cielo y quién da vida al mundo? Nuestro amado Señor Jesús. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a un solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Yo soy el pan de vida, dice en el versículo 35. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí. ¿Sabes? Tú puedes ver a una persona hacer milagros en la vida de alguien, prodigios, y aún así hay gente que no cree. Hay gente cuyo corazón está tan endurecido, tan convencido, que no creen. No es que no pueden creer, han decidido no creer. Han decidido no creer. No es que no pueden. No es que no pueden creer. Han decidido no creer. Y por eso cuando algún ateo, algún incrédulo te dice, yo solamente creo si veo algún milagro. No es cierto. Porque el problema de esa persona no es razonamiento, es el corazón. Es la condición del corazón. Tienen el corazón endurecido y han decidido antemano no creer. Sin importar lo que vean, han decidido no creer. Por eso con esa misma gente que dice que si ve un milagro puede creer, cuando observa el milagro empiezan a buscar toda lógica y razonamiento para explicarlo. No creen, es condición del corazón, no es condición de razonamiento, es condición de corazón. Y Jesús aquí puede ver a través de sus corazones. Dice, pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. O sea, me vieron a mí, escucharon mi enseñanza, vieron mis obras y aún así no han creído en mí. Y la gente dice que sí van a creer en Él, danos una señal. Bueno, versículo 40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos lo vean a su Hijo y crean en Él. Tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final.
41. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque él había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir: yo descendí del cielo? Jesús les contestó: dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que yo lo traiga, a menos que me lo traiga el Padre, y que me envió, y al que me envió, yo lo resucitaré en el día final. O sea, ellos están, al parecer, parecen que están listos y preparados para creer. Dicen: Señor, muéstranos una señal, estamos listos para creerte. A pesar de que Jesús ya había hecho muchas señales, aún así piden otra señal. Cuando ya Jesús dice: yo soy el pan, yo soy el pan que desciende del cielo, se ofendieron. Pero, ¿tú quién eres? Tú eres el hijo de José y María. Así nos pasa a veces como creyentes. Nos convertimos en cristianos, el Señor hace su obra en nuestras vidas, regresamos a nuestras familias, amistades, vecindarios, sea donde sea, compartimos la palabra y dicen: ¿Tú quién eres? Tú eres aquel borracho que andaba en los nightclubs todos los fines de semana. Tú eres aquella que andaba con todos aquellos hombres. Tú eres aquel que andaba en drogado. O sea, ellos ven a quien antes fuimos, no a quienes ahora somos. Y lo importante es que nosotros hay que siempre tener los lentes de Dios, vernos como Dios nos ha llamado, no quien antes fui, no lo que antes hacías, sino lo que ahora eres y lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, esto es muy interesante. Dejen de quejarse. Esta gente se ofendió, dijo: tú eres Jesús, el hijo de José y María. Se ofendió y ya no quiso seguir. Se ofendió, ya no le creyeron porque se ofendieron. Jesús les contestó: dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el Padre, quien me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos los enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Esto es muy interesante. A todos los enseñará Dios. Está hablando aquí está citando aquí a los profetas mayores, cuando dijeron que ya cuando Dios estaba hablando y dice: ya no más serán instruidos por los por los líderes, por religiosos, por las tablas, por los mandamientos. No, ahora yo mismo los voy a instruir. Pondré mi ley en sus corazones, es decir, a todos les enseñará Dios, y todos los que escuchan al Padre y aprendan de Él, vienen a mí. Gloria a Dios, amada familia. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. El que coma el pan del cielo nunca morirá. El pan del cielo es Jesús. Nunca moriremos porque nos vamos a alimentar de la palabra, y la palabra trae vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Apenas el domingo pasado, hace una semana, compartimos la Santa Cena. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, le preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir: les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Todo el que participe de mi alimento espiritual, el que participe de mi sangre, de mi carne, de mi pan de vida, tendrá vida eterna. Jesús aquí está hablando de una manera figurativa. Esta gente lo está tomando literal, lo que está pasando aquí, y por eso se ofenden y dicen: por ejemplo, dicen: dura es esta palabra. Y luego vean lo que dice, vean lo que pasa. Pues versículo 55 dice: pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo, y el que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá
para siempre. Lo que está diciendo Jesús rápidamente, que el maná que los padres comieron no se compara al pan que nosotros estamos comiendo hoy en día. El maná sí fue lo que le pudiéramos decir comida de ángeles en aquel entonces. Pero lo que nosotros estamos alimentando, el pan de vida que nosotros tenemos, no hay comparación. Lo que nosotros como creyentes hoy en día, aquí en 2021, ese alimento es 1000 veces mejor que el maná que los judíos comieron en el desierto. Lo que era, no. Es mejor lo que estamos comiendo nosotros hoy en día, porque estamos comiendo el pan de vida que descendió del cielo. Gloria a Dios. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarás entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Vean aquí el 66, la reacción. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. No dice mucho de la multitud, no dice mucho de los creyentes, dice mucho de sus discípulos. Gente que estaba aprendiendo de él, que estaba caminando a su par, a su lado, que estaba sentándose a los pies de la palabra constantemente. Gente que eran discípulos de Jesús. No dice que se apartó de la multitud, se apartó de los creyentes, se apartaron de él muchos de sus discípulos. Déjate digo algo. Nosotros, en lo que vamos creciendo en la palabra, el Señor nos muestra cada vez más su preciosa palabra, nos da revelación. Y a menudo, cuando estamos aprendiendo, esta revelación que Dios nos da va a enfrentar enseñanzas quizás tradicionalistas que nosotros tenemos. Va a cuestionar, va a chocar con enseñanzas que a lo mejor a lo largo de nuestra vida cristiana hemos aprendido. ¿Y qué va a pasar? Tenemos dos opciones. Nos podemos ofender y apartar, o podemos humillarnos, ser humildes, recibir la corrección, porque lo que es recibir la corrección de su palabra y crecer. A nadie le gusta la corrección, a nadie. A mí no me gusta, a nadie, porque duele. Pero es cuando nosotros podemos enfrentarla, aceptarla, recibirla y aprender de lo que nos ha traído. Nos enfocamos no en cómo nos hace sentir, nos enfocamos en lo que nos está mostrando, en lo que nos está enseñando. Es como así nosotros crecemos y maduramos y dejamos que Dios siga trabajando y siga puliéndonos a nosotros. Amén. Versículo 67. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, los 12 elegidos, los apóstoles, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó. Me fascina muchísimo la historia de Simón Pedro. Hay un estudio muy fascinante que he estado leyendo acerca del liderazgo y Pedro, y me quebranta porque en Pedro yo creo que muchos de nosotros podemos vernos como Pedro. No solamente yo, ustedes que están ahí escuchando pueden identificarse con muchas cosas, muchas actitudes, acciones y decisiones de Pedro, porque él era un ser humano con sus errores igual como nosotros. Y Pedro otra vez contesta, siempre es Pedro el que contesta rápido para responder. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Aleluya sea el precioso nombre de Dios. Amada familia, es un gran privilegio, es una bendición el poder estar aquí otra vez con ustedes, compartirles la palabra. Y ahí donde estás, quiero compartir algo contigo. Mantente aferrado a su palabra y a su verdad. Mantente inmersido en su palabra. No solamente leyendo la palabra por encimita y marcando la cajita, ya hice mi tarea. No es una tarea. Cuando abres tu Biblia, cuando abrimos nuestra Biblia, estamos abriendo el corazón de Dios.
estamos conociendo la voz de Dios. Dios empieza a hablarnos y como les dije una vez, más que leer la palabra nos lee a nosotros, infunde aliento, infunde vida, nos da dirección, nos da claridad, nos da revelación y todo esto nos da transformación. Espero, Dios, que esto te haya bendecido a ti como me ha bendecido a mí. Te invito que otra vez te unas con nosotros mañana a la misma hora, a las 10, donde otro siervo o sierva estará compartiendo la preciosa palabra de Dios. Dios te bendiga.